Punto número 4, que é a aprobación, si procede, por suposto, os presupostos de ingresos e gastos para o 2016. Ten a palabra o tesorero. Gracias, presidente. Antes de comenzar a exposición e con un ánimo de non aburrir coas cifras que pode conlevar a exposición puntillosa de cada unha das partidas que compoñen o presuposto da Federación para o ano 2016, permitídeme que faga un reconocimiento e agradecemento explícito a todos e cada un dos traballadores da Federación que durante estas últimas semanas se volcaron de que maneira para axustar os números que se plasman en ese documento que todos tendes na nosa carpeta, as necesidades e o plan de traballo que de alguna maneira quería pôr en marcha, pretende poñer en marcha esta xunta directiva para o ano 2016. Mención tamén que quixera facer extensa a asesoría fiscal que nos axuda na levanza do día a día da Federación dende hai un ano. Empezando polo capítulo de ingresos, tratarei de ser o máis rápido posible para logo someterme ás preguntas e cuestións que todos vos quixerades facerme e detendreime xa con máis detalle en aquelas dudas que vos poidan xurgir. Na área general de ingresos, que é especificamente a federativa, alcanza este presuposto unha cifra de 1.924.000 euros, todo elo sumado toda a partida de ingresos, que quixera empezar por aí, dá un presuposto total de 3.045.000 euros, que corresponde coa partida de ingresos que, lógicamente, en búsqueda de un presupuesto equilibrado tamén teremos no apartado de gastos. Como decía, na área general temos 1.924.000 euros que esas a súa vez se desglosan en 4 capítulos que empezan polas subvencións da Real Federación Española de Fútbol, que non ten grandes variacións, se manteñen as mesmas cantidades que a Federación Española de Fútbol destina á Federación Galega nestes últimos anos, como vedes aí, non hai grandes variacións. Si podemos, de alguma maneira, destacar unha da partida que é a subvención para a construción da sede, que a contabilización dos intereses que de alguna maneira se destina para a amortización do crédito se cambia por, en vez de presupuestar a totalidade do crédito, presupuestamos os intereses do préstamo que de alguna maneira vamos dispoñendo en cada momento. Dai a reducción de 87.000 euros a 21.000 euros que se destina este ano para intereses dese crédito. En canto ao apartado 2 de subvencións e contratos públicos, en este capítulo se incluyen as aportacións de distintos organismos públicos. Para o ano 2016 presupuestamos uns ingresos totales en este concepto de 264.000 euros que apenas teñen variacións máis alá de que desaparecen as aportacións que aínda figuraban no presuposto do ano 2015 do plan Xogade. Concretamente, na mensualidade do mes de enero que se arrastraba do ano 14, chegou hasta xaneiro do ano 2015. No apartado 3 de ingresos de actividade propia da Federación se recollen os ingresos xerados directamente pola Federación Galega de Fútbol pola súa actividade típica. Neste capítulo se presupuestan 737.500 euros, o que supón un 46,9% máis do presupuestado para o ano 2015. Algúnas partidas novedosas que cabría destacar desde este momento xa son os 50.000 euros que se presupuestan para campeonatos que poida organizar a propia Federación Galega de Fútbol, os 49.500 por ingresos de partidos da selección española ou os 140.000 euros por patrocinios que supoñen un incremento nada máis e nada menos de 105.000 respecto ao presuposto do ano 2015. Xa no apartado 4, que é un apartado residual, non contemplamos ninguna novedade, con partidas exactamente igual de 2.000 euros e que non teñen ningún lugar de duda. Xa no apartado do Comité de Árbitros, presupostamos uns ingresos totales de 681.000 euros. Básicamente, recolle as mesmas cantidades que no ano inmediatamente anterior, no ano 2015, menos a partida que de alguna maneira os árbitros, o colectivo arbitral destina a organización da gala que cada 2 anos celebra con todo o colectivo de árbitros.
Polo que respecta ao Comité Galego de Entrenadores, presupuéstanse uns ingresos de 60.500 euros, básicamente tamén as mesmas cantidades que as presupuestadas para este ano inmediatamente anterior, para o ano no que nos encontramos, 2015, e que, se hai unha pequena variación, corresponde á adecuación para este ano 2016 dos gastos reales que levamos no ano 2015. Xa no capítulo de entrenadores, no ano 2016, presupuestamos uns ingresos de 380.000 euros, un 43% máis do presupuestado no ano 2015, que se deriva simplemente pola maior xeración de cursos, especialmente no eido dos monitores. Xa no capítulo de gastos, decir que, como decía ao principio, para facer un presuposto equilibrado, mantemos un nivel de gasto igual aos ingresos, é dicir, 3.045.690 euros. Xa entrando no detalle de cada unha das áreas, na área xeral, presupostamos un gasto de 2.021.890 euros, lo que supón un 11% máis do ano 2015. Dentro dos dous capítulos da área xeral, gasto de estructura, para o ano 2016 presupostanse 1.356.000 euros, no caso de personal 873.000 euros, que aquí cabría destacar a contratación do personal técnico encargado dun lado da dirección deportiva, que se encargaría da gestión e coordinación de todo o apartado deportivo da Federación, especialmente das seleccións galegas existentes e que, sin ir máis lexos, están competindo estes días en Colla, dúas delas, e por outro lado a persona encargada da coordinación, da levanza, da páxina web, das redes sociales e toda a comunicación da Federación Galega de Fútbol. Tamén cabría destacar o gasto que supón o incremento da regularización de todo o personal, neste caso delegados da Federación Galega de Fútbol, que, como sabedes, se vos pideu autorización na pasada asamblea, pois se pasou a contratar como traballadores por conta allea, os traballadores dependentes directamente da Federación, eliminando, consecuentemente, os gastos que hasta ahora viñan cobrando en concepto de desplazamientos e dietas pola labor que viñan facendo na súa labor federativa, valga a redundancia. Despois, calquera dúda que vos poida presentar calquera partida, pois non tendes máis que preguntala para poder analizala máis en detalle. Polo que respecta aos gastos xerais, presupuestamos 485.000 euros, no cal destacaría destacaría unha partida fundamental que temos en canto aos órganos de goberno e xunta directiva, no cal presupostamos aquela compensación que tamén foi aprobada, se non recordo mal, na última xunta directiva, de compensación de gastos e asistencia a todos os membros que, ao igual que vos, participades dos órganos colexiados da Federación, xa sexa esta asamblea, xa sea a comisión delegada que celebramos anteriormente, ou sea a propia xunta directiva da Federación. Contemplamos a posibilidade, que así o vamos a traballar, e o traballaremos nas próximas e vindeiras convocatorias de órganos colexiados, de que a participación sea coa mesma intensidade que se está a producir no día de hoxe. Non queremos que as asambleas sean nin de 30 nin 40, queremos que sean os 150 ou un número que se aproxime á totalidade da asamblea para poder facer camiño da man dos clubes, como se está facendo hoxe aquí, e de todos os estamentos que compoñen a Federación Galega de Fútbol, e non só de unha parte de eses representantes dos diferentes estamentos. De aí que presupostemos unha cantidade para atender as compensacións que, como xa dixen antes, se habían aprobado na anterior asamblea do mes de xullo.
Destacar tamén o descenso que hai en gastos de desplazamentos do persoal das delegacións como consecuencia da regularización da súa situación e, como decía antes, da eliminación das dietas e desplazamentos que antes cobraban por estes conceptos. Destacar tamén unha partida que, cando menos, debería pasar inadvertida, pero polo descenso que supón, que é o teléfono e internet, que pasa de 34.000 euros que se presupuestaba no ano 2015 a 19.600 neste ano 2016. Esa reducción de 14.500 euros corresponde ás novas tarifas que, como todos sabedes, da telefonía son moito máis asequibles nos tempos actuales, e tamén unha pequena parte que se desglosa en outros estamentos federativos que o presuposto contempla. Polo que respecta aos gastos de fomento de fútbol, presupuestamos 663.000 euros. Cabría destacar pequenas diferencias que basicamente corresponden a adecuación para o ano 2016 do gasto real que levamos xa contabilizado neste presuposto do ano 2015. E, por último, unha partida nova que aparece en ese gasto de seleccións, que son gastos generales de seleccións, que antes era unha partida que se difuminaba en cada unha das outras partidas que a preceden e que agora decidimos desglosala e poñela con nombres e apellidos, no sentido que responde basicamente a materiales que emplean as seleccións na súa labor federativa. Na seguinte partida deste capítulo, subvencións de gastos de fomento, presupostamos 521.500 euros. A máis importante, podemos decir, destacaríamos que se manteñen as subvencións que se manteñen de dereitos de arbitraje, que están cuantificados prácticamente na mesma cantidade, un pelín máis que o ano 2015, en 170.000 euros, e que non significa outra cousa máis que o arbitraje das categorías infantiles e todas aquelas que van hacia baixo en canto ás idades. 170.000 euros que a Federación destina á subvención de esos arbitrajes. No resto das partidas, destacar tamén os ingresos que antes mencionábamos que había de novos patrocinios que aparecen reflejadas no apartado de gastos, como non podía ser de outra maneira, co importe de 65.000 euros, ao igual que o dereito de participación da Federación Galega de Fútbol en aqueles partidos que a Selección Española de Fútbol prevé xogar ao largo deste ano 2016 con ocasión dos seus compromisos europeos. Xa entrando no capítulo de árbitros, presupostamos un gasto total de 615.000 euros. Non hai grandes diferencias en términos absolutos, máis alá da partida que neste ano 2016, porque non toca celebrar a gala de arbitraje, lógicamente non se contempla, e xa entrando nos gastos de estrutura, máis concretamente nos gastos de personal, temos un incremento como consecuencia da regularización tamén, ao igual que pasaba no ámbito federativo, dos delegados arbitrales, así como os colaboradores que ahora mismo cobraban dietas por asistencias e desplazamientos, ao igual ou en condicións moi similares ao que pasaba no apartado dos delegados federativos. Polo que respecta aos gastos generales de funcionamento, presupostamos 242.000 euros. Aquí, pois, ao igual que na partida anterior, hai un aumento, por decir de alguma maneira, dos gastos que supón a regularización dese personal delegado de árbitros e tamén dos colaboradores. Se minoran as partidas de gastos generales que había de dietas e desplazamientos. Así temos 4 partidas que entendemos que están vinculadas, que son a de publicidade e representacións, que se minora en 30.000 euros, temos a de gastos de viajes, que se minora en 35.000 euros, temos a de colaboración de delegados, que pasa de 40.000 euros a 0 euros, e temos a de xuntas e asambleas, que pasa de 16.000 euros no ano 15 a 0 euros no ano 16, como consecuencia de que esas compensacións desaparecen ou en outras partes se manteñen, pero xa para atender a outros colaboradores que teñen as delegacións de árbitros ou as observadores arbitrales, que seguirán mantendo, ao menos de momento, as compensacións de kilometraje e desplazamientos na súa labor arbitral federativa.
Pola outra parte, gastos de administracións que pasa de 61 a 95.000 euros. Esta partida que se incrementa en 34.000 euros hai que vela e analizala en concordancia con a partida de observación de gastos que está dentro do capítulo de gastos técnicos, é dicir, no capítulo seguinte, que esta partida se minora en 25.000 euros. Por qué? Polo que comentaba antes, estas partidas están vinculadas entre elas. Antes atendían unha e outra partida a atender esas dietas de desplazamientos dos delegados e observadores arbitrales. Ahora mismo se manteñen e se reducen nun caso, se concentran no outro para atender a esas observadores arbitrales e algún colaborador puntual que pode quedar na subdelegación e nas respectivas delegacións arbitrales. Polo que respecta aos comités de entrenadores, xa no seguinte capítulo, o presuposto de gasto deste comité se mantén basicamente nas mesmas cifras que se mantiña no ano 2015, e se hai algún axuste responde ao ajuste para o ano 2016 do gasto real que se está contabilizando das partidas neste ano 2015. Na Escola de Entrenadores existe un incremento dos gastos paralelo ao incremento tamén dos ingresos como consecuencia do que vos decía antes da maior impartición de cursos, especialmente na rama dos monitores que, como todos sabedes, se están impartindo ao largo e ancho de cada unha das delegacións que consta a Federación Galega de Fútbol. En conclusión, presentamos un presuposto que ascende a 3.045.000 euros, que significa un incremento do casi 7% do respecto ao presupuestado para o ano 2015, si ben, con respecto a que finalmente se realice a variación, seguramente poderá ser diferente, aunque non con moitas variacións. Por o lado dos ingresos, cabe destacar o incremento nas partidas de patrocinios e dos dereitos televisivos que, por primeira vez, a Federación Galega de Fútbol tendrá como ingreso, fruto de esa negociación e de esos dereitos televisivos que, si ben é certo, todavía está un pouco difuso, digamos, cales van a ser os criterios exactos que regularizarán esa participación da Galega en esos dereitos televisivos, a Galega e calquera outra federación do ámbito nacional. As noticias que nos chegan apuntan a que serán en esa cuantía que o presuposto recolle. E xa sin máis, presidente, espero non ser aburrido, que non vos aburrira os datos que se vos expuxeron, e sí que me someto calquera pregunta e dúbida que xa, pois, polo miúdo vos poida facer de alguna partida ou tanto de sea de ingresos como de gastos que vos poida preocupar e que teñades alguna dúbida ao respecto. Moitas gracias. Alguna pregunta? Hola, boas noites a todos. Son José Gerpe, representante de SD Castriz. Antes de facer a miña valoración sobre os presupuestos que o señor tesorero nos acaba de presentar, quería facerlle inicialmente dúas preguntas. Por un lado, vexo que no capítulo de ingresos están presupuestando unha serie de ingresos, digamos, atípicos, tales como patrocinios. Acaba de falar precisamente da participación nos dereitos televisivos, que acaba de decir que están todavía bastante difusos nese sentido, e que non saben realmente a cantidad que a Federación Galega pois lle corresponde. Entonces, a miña pregunta con respecto a este tema era si tanto esos patrocinios como esos dereitos televisivos están xa firmados, porque, como usted ben sabe, o principio contable dice que no caso dos ingresos, se non están firmados, non se deben presupuestar mentras non son realizables. Por tanto, esa é a miña primeira pregunta. A segunda pregunta, tal como podemos ver, no que é a área xeral da Federación, sin ter en conta os distintos comités, ustedes xa están reconocendo de antemán un desfase entre ingresos e gastos de aproximadamente 98.000 euros. Entón, a miña pregunta é a seguinte: como pensa usted compensar
ese déficit de 98.000 euros negativos, por supuesto, entre ingresos e gastos no que é a área xeral da Federación. Moitas gracias. Bueno, pois empezo xa por esta última cuestión que apuntaba. Quero entender que ese desfase ao que usted relaciona ou menciona, cuestión que non comparto, se debe a que non estaría contabilizados ou non podríamos contabilizar os ingresos que se prevén como patrocinios ou participación dos dereitos televisivos. Quizá non me expresei da forma máis correcta ao referirme aos dereitos televisivos ou dicir que estaban difusos. Corrixo, non é que estén difusos, é que a cantidade que se estima en 1.500 millóns de euros para toda a Federación Española de Fútbol, e dai participaría, para toda a Liga, e dai participaríamos co 1%, pois o número de os criterios a seguir para atender ao reparto que lle correspondería a cada territorial, pois xa hai uns fixados e faltan outros ainda por concretar, que cando menos o que poden facer é incrementar a cantidade que nos presupuestamos. Polo tanto, entendo que ese déficit ao que vostedes fai referencia se basaba na posibilidade de que eses ingresos pola participación nos dereitos televisivos non se fora a concretar. O mismo pasa cos patrocinios. Os patrocinios, pois partimos de un presuposto de 30.500 euros, quero recordar, no ano 2015, que procedían de uns convenios con Pizza Móvil, Autocares Vázquez e non recordo, e me queda un atrás. No, Movistar foi no ano 14, pero no ano 15 quero recordar que xa non. Pero bueno, en definitiva, temos novos patrocinadores, concretamente temos unha mayorista de viaxes e de eventos que pon encima da mesa unhas cantidades importantes. Temos borradores firmados, pendientes de autorización por parte desta Asamblea Xeral do presuposto para que acto seguido eso se materialice, nada máis empezar o exercicio económico no ano 2016. Por lo tanto, termino xa como empecé polo déficit ao que vostede se refería, que, bueno, quizás foi por unha mala explicación do meu punto, pero espero que con eso pois quedara aclarado. Moitas gracias. Mais? Pero me gustaría continuar porque non me aclarou o déficit ao que me refiero está plasmado nestes papéis que nos entregan. Por un lado temos no presupuesto total de ingresos da área xeral da Federación 1.924.190 euros e por outro lado temos no presupuesto de gastos 2.021.890 menos 98.000 euros. Non é que eu entendera mal, é que está plasmado no papel. Entón, a miña pregunta sigue sendo a mesma. Como pensa usted compensar ese diferencial negativo entre ingresos e gastos? Por outro lado, no tema dos patrocinios, a miña pregunta concreta era: están firmados esos patrocinios, sí ou non? Se non están firmados, lógicamente, entendo eu que non deben estar presupuestados. Nós temos, vamos a ver, usted que foi o anterior tesorero desta federación, que no que é o conocimiento de firmas, xa falei antes, de que hai acuerdos verbales e de palabra. No caso noso, evidentemente, claro que hai borradores de acuerdo que van a incorporarse ao presuposto do ano 2016. É evidente que eles non van a firmar nada pendientes do acuerdo desta Asamblea de aprobación do presuposto e, de alguma maneira, pendientes de inicio do ano en curso, non? Por lo tanto, creo que neste sentido, dudar deso, nós tendremos en todo caso que sometelo cando ejecutemos o presuposto. Dirá, oye, ustedes non alcanzaron isto, prometeron que iban a alcanzar aquelo. Un presuposto cando se fai son estimacións objetivas, porque tamén usted sabe que o diñeiro que recibimos de Madrid, en principio, para pagar os traballadores e demais, é o que está aí previsto. Non hai, evidentemente, un compromiso firmado da cantidad que nos van a dar, sino que intentarei eu pelearme para que, evidentemente, poidan cobrar os traballadores todos os meses. Por lo tanto, creo que utilizar esa demagogia non ven a lugar, e hai que ser conscientes de que nós, se presentamos un presuposto, é para traballar, precisamente para este ano 2016, e nós tendremos que ser, neste sentido, os primeiros interesados en conseguir ese objetivo. E se conseguimos máis, pois máis todavía. Nós podíamos ter aquí un presuposto, en vez de 3.045.000 euros, ter un presuposto e incrementar o presuposto hasta 4 millóns ou incluso máis, evidentemente, pero quixemos ter un presuposto realista. E iso é o que tal. Entón, usted nos podrá, de alguma maneira, preguntar eso cando nós non cumplamos ese objetivo. Se cumplimos ese objetivo ou ampliamos,
pois aí é onde usted tendrá que facer a valoración, pero non agora, porque o momento da ejecución será o 31 de diciembre do ano 2016. Hombre, eu a valoración creo que teño que facer, non estou nada de acordo con vostede. Bueno, claro, se estuviéramos de acordo sería fantástico. Eu entendo así, usted entende de outra maneira, un respeto, claro. Por favor, se non falar usted me pode deixar falar a min? Por suposto. Vale, moitas gracias. Eu entendo, estou facendo unha pregunta concreta. Se ustedes están reconocindo un déficit inicialmente no presupuesto, como pensan? No, vamos a ver, señor Gerpe. Ese déficit... Eu que pongo papel aquí, non o estou inventando eu. O presupuesto de ingresos e gastos se corresponde. Dixen ao principio da intervención, e creo que cerraba tamén con elo, que o presupuesto de ingresos é 3.045.690. O presupuesto de gastos é exactamente igual, ni un céntimo arriba, ni un céntimo abaixo. Non hai ningún déficit. O presuposto é un documento único, o que supoña o que haya ingresos en un área non significa que se poida corrixir en outras áreas. O presuposto é un documento único e está perfectamente compensado a área de ingresos de 3.045.690 euros coa área de gastos que é exactamente a mesma cantidade. Bien, outro tema outro tema que si voto en falta outro tema que si voto en falta por nestes presupuestos dado o que pasou no punto anterior da aprobación da revocación do acordo asambleario da construción da nova sede, hai unha serie de gastos, concretamente 202.000 euros que se pagaron xa por esas obras que lógicamente deberían estar dotados neste presupuesto, porque lógicamente esa é unha pérdida que vai acarrear, que vai a ter que afrontar a Federación. Por tanto, si estou votando ao menos a non dotación dese gasto neste presupuesto. Concretamente, 202.000 euros que se pagaron en proxectos e que se non se construye a sede xa non nos vamos a recoger. Vale? Esa é unha pérdida, por tanto, debería de estar dotado nestes presupuestos. Co cual, aquí ven a miña reflexión, si por un lado reconocen un déficit de 98.000 euros no capítulo de ingresos da Federación, si por outro lado están presupuestando uns ingresos atípicos que non están firmados, por tanto, permítame que yo diga, de dudosa realización, e por outro lado teñen sin presupuestar aproximadamente non, 202.000 euros de dotación desos gastos que van a conlevar a non realización como mínimo da nova sede, estaríamos a falar seguramente a un déficit en torno a 300.000 euros, que permítame que lle diga que o vamos a pagar todos, vale? Por tanto, eu, despois desta reflexión, desde logo, non podo votar a favor destes presupuestos e, por tanto, o meu voto, o voto desta asambleísta vai a ser negativo a estes presupuestos. Moitas gracias. O noso respeto, como non podía ser de outra maneira, ao sentido do seu voto, o igual que poida realizar calquer membro desta asamblea, pero se o que o leva a votar en contra dos presupostos é as afirmacións que vostede acaba de dicir, que son súas afirmacións, pero non son nosas afirmacións. Nos de ninguna maneira afirmamos que partamos cun déficit de 98.000 euros, como usted acaba de decir. De ninguna maneira. Estamos dicindo que é un presuposto perfectamente equilibrado e realista, o máis axustado á realidade entre os ingresos e os gastos. Polo que respecta ás partidas que contemplamos de ingresos por patrocinios e dereitos televisivos, están perfectamente estipulados e creo que non ofrecen ningún tipo de dúbida e, polo tanto, se o sentido do seu voto é negativo ou contrario á aprobación en base a unhas afirmacións que non salen desta xunta directiva, pois quizás teña oportunidade de reflexionalo. E respecto aos gastos que se incurreu xa por parte da Federación Galega de Fútbol, non desta xunta directiva, quizás dunha xunta directiva da que vostede forma parte, efectivamente, os gastos de honorarios que se pagaron non só por a redacción de proxecto son 200.000 euros. Son 200.000 euros que, como vostede debería saber, asume directamente a Federación Española de Fútbol e, polo tanto, non pode ser unha pérdida para a Federación Galega de Fútbol. Nada máis. Bueno, a maiores, como saleu ese comentario, tamén quero dicir, si además vexo que usted ten as cifras na mente, que só lle quero recordar, porque algo deso sei que levo anos na administración, si eso foi o que pagou de proxectos da nova sede, polo que usted dice, non? 200.000 euros creo que custaron os proxectos da nova sede, non? Proxectos e as licencias que se pagan. Sí, proxectos tal.
Bueno, pues quero recordar, porque é bo que todos os que están aquí o recorden, solo de proxectos desa nova sede e solo de proxectos tamén dos campos se pagaron 400.000 euros. 400.000 euros. Sin haber, evidentemente, non sei onde está o contrato coa dirección e demais, pero solo dese concepto, e eu algo deso sei, porque estuve en bastantes anos na administración, solo dese concepto, solo de concepto, dirección de obra e proxectos, 400.000 euros para construir 2 campos e unha sede. Para que, de alguma maneira, que eu creo que é bo que todos conozcan o que se leva gastado nese ámbito, evidentemente, antes de fazer nada. Porque eu encarguei, evidentemente, na administración onde estuve en moitos proxectos, sei o seu coste, e aquí se foi ao coste máximo no caso da elaboración dos proxectos, que, xa digo, é diñeiro máis que suficiente para unha cuestión como esta, xa que usted fixo o comentario, quero aproveitar para decirlo tamén. Hombre, lógicamente, creo que antes de iniciar unha obra, primeiro tendrá que haber un proxecto, e primeiro habrá que mandar facer un proxecto, por tanto, usted dice... O proxecto fanse moitos, o caso é pagalos e pagar esas cantidades astronómicas que se pagaron por eses encargos de proxectos e dirección de obra, porque eu teño feito campos exactamente na provincia de Pontevedra, nada máis e nada menos que 129, e sei o que costan os proxectos, e estamos falando dunha administración pública, non estamos falando dunha empresa ou dunha institución de ámbito privado como esta, ainda que de alguma maneira sujeta a unha serie de condicionantes, e que se pagaron, xa digo, esas enormes cantidades solo por eses conceptos. Solo por eses conceptos. E sei que todos os que están aquí xa saben que hai que encargar os proxectos antes de facer a obra e demais, pero creo que podrías haber negociado de outra maneira e non pagar esas cantidades astronómicas que eu cando me encontrei con elas, por certo, pois temos que pagarlle agora aos que dirixiron ou están dirixindo neste caso as obras. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias. Aí, Juan Vázquez, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, estudiando el documento presupuestario, pues me surgen una serie de dudas. Por un lado, en el apartado de ingresos, veo que 310.000 van a ser, hablando de ingresos por los derechos televisivos, patrocinios, bueno, sumando toda esa partida, que son 50.000, 70.000, 49.000, 140.000, es un presupuesto ambicioso y de gestión pura y dura de la Junta Directiva. Como se trata de un presupuesto, es decir, de un documento que se presupone que va a salir, pues me parece que es, desde luego, muy ambicioso. Como bien dijo el tesorero, esperaremos a 31 de diciembre del 16 y veremos los resultados que arroja este presupuesto. En cuanto al apartado de gastos, hay un tema que me preocupa muy mucho y que nos debe de preocupar a todos. Es el tema de la regularización de colaboradores que antes hacían de delegados, o perdón, que ahora hacen de delegados, los delegados de árbitros, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un personal que es de libre designación, es decir, personal de confianza del presidente. Si vamos a hacer contrataciones laborales al uso, van a suponer una carga social a la federación. Y me explico, siempre hay que mirar para el futuro. En el caso de que haya un nuevo presidente, o incluso que el mismo presidente prescinda de uno de esos puestos, vamos a tener que soportar una indemnización, etcétera, etcétera. Creo que se debería de buscar un formato laboral, ¿vale?, que se adecue más a las necesidades, a su relación laboral con la federación, y que se palíe o se reduzca esa carga social que puede haber para el futuro. Y más, insisto, tratándose encargos de libre disposición. Veo que el tema de personal pues sigue creciendo, y es un tema que me preocupa también, porque si añadimos el 1.300.000 euros que supone el personal, si añadimos que en árbitros pues hay unos 181.000 euros, a base de gastos de administración, observación de árbitros, capacitación técnica y área física. Si vamos a la escuela de entrenadores, que hay gastos de administración por 65.000 y otros gastos, que me parece un cajón desastre demasiado elevado, por 37.500 euros, nos vamos a 1.800.000 euros de los 3 millones escasos que supone el presupuesto de gastos de la Federación. Me parece que es un tema que debe reflexionar la Junta Directiva, porque es un tema muy preocupante, mucho. Vale, también me gustaría saber pues, en qué se gastaron
en el gasto de actividades del comité de entrenadores 45.000 euros en el año 15, cuando 45.000 euros en congresos, jornadas internacionales. No, aí non se gastou nada, aí o que ese é o que vamos a percibir, ¿no? Que eu sepa, creo que non se gastou nada porque non houve actividade. Non houve actividade. Está presupuestado. Está presupuestado para 2016. Ah, vale, perdón. De feito, este ano se menora a partida para... Perdón, Hai 30.000 euros o recibimos automáticamente da Federación Española. De la Española, vale, perdón, es que soy de letras, pero... Y, en definitiva, hay temas, bueno, sí quiero ponerle encima de la mesa. Si antes dije que lo de la sede me pareció un lujo asiático, no quiero ser grosero, lo de la comida bianual de árbitros me parece un escándalo. ¿Vale? No, pero espera, ahí la pagan ellos, ¿eh? La pagan ellos. Porque gastarse 28.000 euros me parece... No, es cero, seguro. Cero, porque aí van a explicar despois o seu económico. No, Manolo, espera, que pones para aquí e explica máis curso. Espera, que termine Juan primeiro. Ponte aquí e xa explica. Bueno, lo que decía. Sigue, Juan, sigue. El tema, lo que me preocupa muy mucho es el tema del gasto social. ¿Vale? Y el gasto social yo creo que es difícil, va a llegar un momento en que sea difícilmente soportable. Sí. Entonces, creo que se debería de regularizar. Estoy totalmente de acuerdo, ya lo estaba antes, cuando estaba dentro de la Junta Directiva anterior, estoy de acuerdo en que se debe de regularizar esa situación, porque cualquier día, cuando entra Hacienda, nos va a crujir, pero bien crujidos, ¿vale? Pero en todo, en árbitros, en todos los lados. Es decir, antes se pagaban unas compensaciones que no, yo creo, siempre lo dije, que no tenían una cabida legal, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en regularizar esa situación, pero ¿cómo se hace? Porque si va a suponer una carga social para la federación, que somos todos, es un camino de difícil retorno, ¿vale? Entonces, creo que se debería de pensar, ¿vale? Se debería de pensar y de repensar, porque insisto, son cargas sociales que después debemos de soportar. Y en principio, pues nada más, gracias. Gracias, Juan. Bueno, Manuel Sofi, que é o asesor económico e financiero desta institución, pode dar un pouco máis amplia conocimiento a este tema. Con respecto a los árbitros, empezando por ahí por lo último, ¿no? Efectivamente, hay un gasto en una gala del deporte que es bianual, de los árbitros, que es bianual, son 28.000 euros, y aparece así en el presupuesto y aparece en lo realizado, si viéramos para atrás, en algún año anterior, ¿no? Pero, al mismo tiempo, en ingresos, en otros ingresos dentro de árbitros, hay unas partidas que proceden de aportaciones de los propios árbitros. ¿Por qué, siendo los árbitros los que pagan su propia gala, porque pagan una cuota por la asistencia a esa gala, ¿no? ¿Por qué pasa por la federación? Porque pasó por cuentas de la propia federación, y los auditores, cuando revisaron las cuentas, nos dijeron, si estas partidas pasan por las cuentas bancarias del comité de árbitros, lógicamente lo hay que contabilizar, por un lado, como un ingreso, las aportaciones que hicieron los árbitros, y por otro lado, como un gasto. Este es un tema que además preocupaba al presidente anterior y al actual, pero este año 2015 no hubo más remedio que hacerlo así, porque había pasado por las cuentas, por cuenta bancaria, ¿no? Este tipo de cosas se puede hacer de otra manera, pues podría haber una asociación de árbitros o algún árbitro personalmente que abriera una cuenta, hacer ahí los ingresos y hacer a través de ahí los pagos, ¿no? Porque realmente es un tema privado de los propios árbitros. Pero como tradicionalmente se hacía a través de las cuentas, cuando el auditor lo detectó, nos dijo, eso hay que contabilizarlo porque pasó por una cuenta bancaria de del propio comité. Por lo tanto, no es un gasto del comité de árbitros, es un gasto que se financia por las aportaciones de los propios árbitros. La lotería. Y un remanente de la lotería, que compensa también el importe de esa factura, ¿no? Una parte lo pagan los árbitros y otra es una lotería de un remanentes que van quedando a lo largo del año. Por lo tanto, no hay esa preocupación, creo que se descarta, ¿no? Y por ese mismo motivo, como en el año 2016 no hay gala, también el presupuesto pues, se rebajó en esa misma proporción. El presupuesto de árbitro, me refiero. O tema personal que comentaba. Pero con respecto al tema de personal, este es un tema que lo comentamos en la anterior asamblea, yo mismo personalmente lo comenté, porque era una preocupación que venía desde que la Junta Directiva tomó posesión y estuvimos estudiando el tema, la mejor manera de resolverlo, ¿no? Lo cierto es que los delegados arbitrales, los delegados federativos, los colaboradores varios que hay por la federación, son personas, en muchos casos, que llevan años trabajando en la federación, utilizan medios de la propia federación, obedecen órdenes de la federación y eso la autoridad, diríamos, la normativa laboral lo define como un contrato laboral. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner, diríamos, legalizar lo que teníamos mal hecho, ¿no?
Es verdad que en el momento en que se dan de alta, pues al final son contratos, lo que se le hizo a los delegados federativos son contratos a tiempo parcial, por horas, unas horas que le dan, son media jornada en la mayoría de los casos, ¿no? Y cobran en proporción a esa media jornada, ¿no? Por lo tanto, cualquier compromiso que haya de futuro, pues también sería relativo a esa media jornada y al tiempo que hubiera transcurrido diríamos, de tiempo, ¿no? Pero es que no hay otra solución. La única alternativa que nos da un famoso informe del Ministerio de Trabajo, conjuntamente con el Consejo Superior de Deportes de hace año y medio, es un contrato de voluntariado. Pero para ir por la línea del contrato de voluntariado hay que justificar pago o gasto a gasto, y no es posible en este caso. En los casos en que lo podamos enfocar por ahí, se enfocará por ahí. Otra cuestión es, ¿son necesarios los delegados? Parece que sí, ¿no? ¿Los colaboradores que hay son necesarios o no? Pues ahí también en algunos casos también se limitó un poco en árbitros y tal, pues trató de ajustar lo más posible, ¿no? Diríamos que donde había 3, pues donde había 4, a lo mejor hay 3, donde había... También se va un poco por esa línea, ¿no? Pero lo que es necesario al final es necesario, y lo que no podemos estar fuera de la ley. La ley es muy clara en este sentido, pero para la federación, para los clubs y para cualquier entidad privada que tenga gente trabajando y colaborando dentro del propio club. En el caso de los árbitros, por un lado están los delegados arbitrales, estamos ahora para este mes de enero darle esa solución, ahí lo que hay es un presupuesto, y por otro lado están colaboradores, que son cantidades pequeñas las que cobran, cantidades pues 200, 250, 300 euros, ¿no? Entonces van a tener un contrato por una hora, por hora y media, por el tiempo que corresponda a esa retribución. Tenemos también el tema de las acompañantes de las selecciones, gente que viaja con las selecciones, que cobra unas cantidades, que se le pagan en efectivo y que, bueno, pues se marchan 3 días, 4 días, una semana, en función de lo que dure esa competición y están fuera, ¿no? En ese caso la solución técnica es un contrato fijo discontinuo. Serán unos días, los días que estén en competición, pues estarán dados de alta. Cuando no estén en competición, no están dados de alta. Entonces, de todas maneras, esto es un problema legal que no tenemos otra salida. Para hacer esto, todo primero lo que se hizo fue pedir informes también, lógicamente, del ámbito laboral. Vimos lo que pasaba en Cataluña, por ejemplo, lo que pasó en otras federaciones que tuvieron problemas, ¿no? Y aquí ya no es tanto que venga la inspección, que puede venir en cualquier momento, como que pues incluso algún afectado en un momento determinado pues tenga un accidente, tenga un problema, etcétera, etcétera, y de alguna manera nos puedan pedir responsabilidades, ¿no? Entonces, no podemos estar fuera de la ley. Yo no creo que haya nadie aquí en esta asamblea que esté dispuesto a correr ese riesgo, ni en la Junta Directiva, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que se está haciendo es lo que legalmente podemos hacer, con un margen de maniobra muy estrecho, ¿vale? Espera, bueno, Juan comentaba, e creo que nese sentido tamén ten razón, e o temos que articular, eu creo que o habíamos previsto, de ao tratarse os delegados como son persoas de confianza, que a vinculación laboral pois fose non atada en definitiva á federación ao largo do tempo, sino que houbera, pois, claro, unha circunstancia na cual pois este ligada, se sendo un posto de confianza á persona, non? Mais ou menos Juan era un pouco que este ligada á persona mentre estaba un de presidente e que dure tal. O único problema que temos aí é que hai personas que xa veñen. Só hai dúas incorporacións novas, que é o caso de Manu Castiñeiras e de Raúl Rois, porque o resto xa estaban, evidentemente, facendo esa función, pero é certo que aí se debería buscar unha articulación que non permitira ao mellor unha ligación en definitiva. Pero hai algún caso en que, vamos, a outra alternativa que se estudió, pero la tuvimos que descartar, es lo que se llama el contrato de alta dirección. En contrato de alta dirección se pueden poner las condiciones específicas para esa persona, con indemnización o sin indemnización cuando se va, ¿no? Pero no encaja porque en que la persona receptora de ese contrato, digamos, en la otra parte, aceptar ese contrato, la autoridad laboral no lo acepta. En cualquier caso, en cualquier momento que hubiera una discrepancia, y si fuéramos a tribunales perderíamos con toda seguridad, ¿no? Hay algún caso que sí se podría enfocar por ahí, pues un presidente de algún ente, del comité de árbitros o de alguna otra, podría haber algún caso que se pudiera enfocar por esa vía, ¿no? Pero es complicado, porque después están los tribunales, como le decía antes, que en materia social, en materia laboral, pues siempre dan la razón al personal, ¿no? Y en este caso, bueno, pues son contratos por horas, con una cuantía limitada, y lo que se hizo es que, partiendo de la cantidad neta que cobraban antes, irregularmente, sin seguridad social y sin retención, calculamos el bruto equivalente, ¿no? Entonces, lo que realmente aparece como un incremento de gasto no es un incremento de gasto, esto es una balanza, sale de un sitio y entra por otro, ¿no?
Nada más, lo que sí es verdad que lo que se incrementa en términos netos es el coste de la seguridad social, que es el 32,5% que paga la patronal, en este caso la federación. Aparte hay un 6,5% que le corresponde al trabajador, que al final lo subió la federación también, porque de alguna manera, si no, cantidades que ya eran pequeñas, pues se desmoronaban, ¿no? Entonces, lo que se procura es mantener el neto que cobraban antes. O sea, Juan, neste sentido que non xa traballamos en esa idea, no sentido de que non se ligara, o sea, que sendo persona de confianza, pero eu falei nada máis con el para que no futuro non quede, eu non quero que quede ligada pues, a este presidente ou outro presidente, creo que é bo nese sentido que se fixera. E non sei se alguna aclaración ao tema do presuposto do que se falou antes. Está aclarado todo ya por parte de... Bien. No, sí. Solo decir que aclarado el tema, me parece una respuesta acertada o asumible, vamos. Pero bueno, la preocupación era latente porque nos estamos metiendo unas cargas sociales que al final van a repercutir en el pago. Y eso no cabe la menor duda. Pero bueno, explicado, me parece razonable. No, isto saleu ademais xa na comisión delegada e me preguntaba, que non está, creo que un dos entrenadores que está na comisión delegada, e é unha preocupación latente, e tú dabas a cifra, Juan, de que o sea, os costes salariales de un presupuesto destas características son enormes, e o problema, ademais, está nunha situación futura que, de momento, se fai cargo a Federación de, mensualmente, Federación Española, me refiero, ingresar unha cantidad que me estou peleando con eles, por certo, porque caí é onde eu quero apelar neste sentido a Federación de Fútbol Sala, de que temos que chegar sí ou sí a un acordo, porque nos estamos perjudicando claramente, porque no concepto de dereitos de televisión e no concepto de ingresos para esta federación, si esas licencias estuveran todas baixo o amparo da Federación Galega de Fútbol, os ingresos serían moito maiores, e ao estar separados, pois a Federación de Fútbol Sala non recibe nada da Federación Española e nós, por esas licencias, tampouco. E, por lo tanto, os perjuicios están sendo enormes. E, por lo tanto, creo que neste sentido, canto antes, hai que, sí ou sí, chegar a un acuerdo, porque creo que non se está beneficiando nadie e se está perjudicando todo o colectivo, o ámbito do fútbol e o ámbito do fútbol sala. Aí hai unha pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Antonio Fernández Lentoiro, presidente del Betanzos. En la anterior asamblea se hizo aquí una afirmación de que tenía que pagarle una deuda del Dorneda porque fuera, digamos, la federación fuera balista de esa deuda. Como no veo que constan en los presupuestos, entiendo que ya se pagó esa deuda. Y aparte también me gustaría saber si esos sponsors que dice que tenemos ahí para conseguir, pues no va a repercutir en ningún caso en los clubs. Anteriormente, como Movistar, como el partido del Celta Deportivo, ese dinero de alguna forma repercutió en los clubs y estoy viendo que va a ir todo para la federación y incluso los derechos televisivos. Nada más. Bueno, vamos a ver, en relación a este último tema, vamos a ver, os dos dereitos televisivos vamos a pelear, los que me toca a mí pelearme con Madrid para que no número de licencias, como os decía, podemos estar perjudicados xa en ese ámbito por non ter un acuerdo coa Federación de Fútbol Sala, ¿no? E despois falaremos de outro apartado que queremos ampliar o número de licencias e, por lo tanto, aí a regulación dese tema está estipulado polo propio Consejo Superior de Deportes. Entonces, en relación, como dice Antonio ahora, nos vamos a petar as portas para non perjudicar os clubs, porque senón estaríamos facendo un flaco favor. É evidente que ese tipo de patrocinios quizá non fomos, tamén fomos nos a eles, sino que viñeron eles a nós, o cual, pois, di claramente que vamos polo bo camiño, non? E non perjudicando, como digo, os intereses dos clubs. Para nada estamos aquí para iso. Temos que buscar cousas complementarias e que de alguma maneira beneficien ao conxunto general, non? O sea que nese tema creo que non debe haber ninguna duda. A maiores, en relación ao tema da deuda do Dorneda, eu non sei se está aí ou... Eu creo que ese tema xa se aclarou ou debería haber quedado aclarado na anterior asamblea, como decía o compañeiro, e lógicamente non aparece nada nos presupostos. Pero unha deuda creo que ten, non? Bueno,
tiña deudas de algo de arbitrajes, creo que había por aí, pero... Era unha deuda que tiña cos futbolistas da AFE, o cual incluso estaba Betanzos no medio, e o Cerceda, se dixo que o Betanzos e o Cerceda pois xa habían pagado, non se aclarou ben o tema, que non o vou volver a repetir, pero eu creo que non é conveniente repetirlo, máis que nada había discrepancia de pareceres, pero creo que quedou perfectamente claro a postura que tú defendías naquel caso, e neste caso, pues, tanto Diego como o vicepresidente Gustavo Falqué pues, defendían unha postura cando menos diferente. Creo vamos a ver, o que sí quedou claro é que o Dorneda, o sea, que o Dorneda tiña unha deuda que estaba sin pagar e que a Federación fixo da balista, eso quedou claro, non se dixo concretamente que se non pagaba o Dorneda tiña que pagar a Federación, concretamente eso se dixo. E por outro lado, o tema dos sponsors, é verdad que vamos a actuar con toda a honradez, etcétera, pero o que sí está claro é que non se dice que eses sponsors vai a ir hacia os clubs, que entendo que anteriormente polo menos se fixo. Se non se vai a facer tamén é legal que se diga. Se te refieres ao convenio de Movistar, que supuxo que cada club recibira pois, entre 4 e 6 balóns de fútbol, pois é unha cuestión que está por determinar. Non quere decir que vaya para labores internas da propia administración da Federación. É un gasto que está presupuestado como tal, como gasto, porque lógicamente prevémoslo como ingreso. Logo, pois, decidiremos na medida do posible entre todos se o gasto vai para balóns, como naquel caso se destinou para a compra desas 4 balóns por club, ou podemos destinalo en unha acción que supoña pois, outros beneficios para o club. Vaya por diante que calquera acción que vayamos a realizar sempre será pensando pois, que beneficia aos clubs, non tendría sentido que fora de outro xeito. Con eso me vale, o que non me quería que me aclararan era o tema do Dorneda, eso sí que quería aclarar. O que pasa que, Antonio, a ver se despois non vai a quedar suficientemente claro, por exemplo, na etapa anterior, donde vos estabas de directivos, oye, pues, o patrocinio que conseguiste de Pizza Móvil perjudica ou beneficia aos clubs. Oye, pues, ao final, ese diñeiro onde vai? A Federación, non? Bueno, ese diñeiro foi para os clubs. No, pero o diñeiro de Pizza Móvil onde foi? O de Pizza, para os clubs. Os clubs non, sei. No, cobrounos a Federación, bueno. Pero si repartiu o diñeiro cos clubs en valores. No. En valores. No, Pizza Móvil non. A ver, Movistar sigue. Bueno, por eso, é que eu non quero que... No, eso... Antonio, non quero que despois... Pero vamos a ver, ese era para 40 minutos. Bueno, falamos de 3.000 euros ou de 4.000. No, Pizza Móvil é 4. Pizza Móvil é 10.000 euros. No, Pizza Móvil son 10.000 euros, pero que decir... Non creo que... Non recordo que sean 3.000 euros. No, está aí. No, pero por eso digo, que a ver, despois non quero que veñes a decir, no, é que fostes ali e tal. Oye, vamos a ver, vos conseguiste, eu non quero, porque teño o concepto claro, de que non quero perjudicar, evidentemente, os intereses dos clubs, porque xa bastante apañados andan para que por riba vaya a Federación a buscar aqueles sitios ou aqueles nichos donde van os clubs. Non pode ser. Este é un concepto global. Nos agora temos uns gastos importantes, no ámbito, por exemplo, a ver, para explicarnos a todos que ainda está o borrador feito e hai un acordo cerrado con eles, pois nós temos uns gastos de desplazamentos importantes das federacións, das seleccións. E, por lo tanto, estamos buscando, evidentemente, que nos financie eso. E xo temos. E conseguimos unha cantidad importante. Pero quero dicir que, a maiores, se conseguimos algo de non sei que, pois depois que podes tú chegar aquí o día que tenemos outra asamblea e no, pero que ese que conseguiches, no, tamén o hubiera conseguido eu para o Club X. Non o sei, nós vamos a intentar gestionar mellor os intereses da casa, retribuílo, non dármelo a vos directamente, pero que sabe que de alguma maneira se beneficie o colectivo en general, pero que xa digo, vos na vosa etapa xa digo, consegueus eso e conseguiríanse outras cosas, ao mellor se vai un club por ali, pois tamén non consigue. No, pero vamos a ver, o que eu non quero que entenda é que na nosa etapa, eu estou falando en nombre dos clubs, non da nosa etapa. Eu digo que eses sponsor o tal que creo que debía de ir a parar, repartir cos clubs, creo eu. Non falo de difícil que se conseguirá, que a anterior directiva que se fixera, pero iso eu non me dá igual que unha directiva que a outra. O que quero é que os clubs, se hai a posibilidad de que se reparta esos dividendos en valós ou no que sea. É o tema televisivo mismo. Pero se non é así, tamén que se diga, non pasa nada. No, pero por isto dicindo, pero o tema televisivo non o establecemos nós, ben establecido por lei de como é. Sí, pero en vez de quedar ese dinero na federación, sí tamén pode ir un tanto por cento aos clubs. Nós non queremos nada, ao contrario.
contrario, e ojalá isto dera beneficios e repartirlo todo o que hai para os clubs, que creo que é o de máximo interés. Ahora ben, xa digo, nós temos un gasto solo en autobuses para desplazar as seleccións superior, e tú sabes, pero eso xo había antes, xo había sempre. No, pero son 60.000 euros ou algo máis, e estamos intentando que de alguma maneira o que está prácticamente cerrado, pois conseguir que eso se aminore e o coste para a federación evidentemente sea prácticamente cero. Ao final son 60.000 euros, que non é moco de pavo, digo eu. Entón, claro, temos que ir petar a unha porta para decir, oye, a ver, como lle podemos, pois, compensar, porque a xente non che dá nada por nada. De momento, non nos encontrei aínda, pero bueno, eu son peleón e encontrarei donde petar para que nos den o máis posible. Creo que estamos incrementando ese apartado e a ver se seguimos nesa línea, non? Bueno, vale, o tema do Dorneda non se me aclara. Bueno, do Dorneda ainda deixou un pequeno calote por aí que ten que pagar a federación. Un pequeno calote que non sei agora canto é, pero si queres, na próxima asamblea che dicimos, porque ese equipo, como non sei se saben usted aquí, desapareceu. Bueno. Non sei, eu o que sei que a federación ten un pequeno calote aí que tendrá que, porque agora ali non hai con quen falar. A ver, alguna intervención? Non hai máis intervención. Por lo tanto, votamos a punto número 9. Punto número 6, aprobación do presuposto de ingresos e gastos para o ano 2016. Votos a favor do presuposto. Mantedes un segundiño. Este lado ya está. Contabiliza la mesa. Cuenta la mesa tuya, ¿no? ¿Está? Ya está. 66. Abstencións. Cartón blanco ese. Por allí hay dos. Votos en contra. ¿Cuántos son? 38. Entonces serían 66, ¿no? Sí. 66 votos a favor, 38 votos en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto para el ejercicio 2016.